Hola, soy John Alexander Mora, estudiante del Colegio La Palestina de grado 11 y hago parte del énfasis de comunicación y tecnología. El día de hoy les vamos a presentar nuestro documental, el cual está lleno de imágenes, información y entrevistas de video muy didácticas. Como objetivo tenemos crear un blog como bitácora para lograr informar por medio de piezas publicitarias y fotogalerías cómo los docentes y estudiantes se adaptaron a la tecnología. También queremos dar a conocer historias por medio de un documental que testifiquen cómo la población estudiantil se apropió de la educación virtual. También queremos documentar por medios audiovisuales cómo los docentes y estudiantes se han adaptado a las TIC para mostrar los beneficios que han obtenido. También realizaremos 2 fotogalerías donde mostraremos cómo los estudiantes y los docentes han adaptado sus espacios a la tecnología. Sabemos que la tecnología siempre ha querido facilitar la vida del ser humano y en cierto modo lo ha logrado, como en la comunicación, por ejemplo. Hoy por hoy, las interacciones sociales se dan de forma virtual y gracias a la tecnología hemos podido seguir desarrollando nuestras habilidades y nuestras actividades diarias como el trabajo y el estudio. Mi nombre es John Alexander Mora y hoy hablaremos de cómo la tecnología nos ha ayudado. La docencia normalmente se lleva a cabo en la presencialidad y por ende muchos docentes no van tan de la mano con la tecnología. Hoy por hoy la metodología ha cambiado y ahora se enseña virtualmente. Bueno, John, yo te puedo decir que personalmente digamos que no hubo un mayor obstáculo, más bien tuve que afinar algunos conocimientos, algunas posibilidades dentro de las herramientas, pero no hubo tanta dificultad. Entiendo que para muchos profes sí existieron distintas barreras para vencer. De cualquier forma, yo creo que lo más complicado fue la forma precipitada como se presentó el problema de la pandemia, que obligó a forzar los cambios, a que no fueran naturales y que no fueran, digamos, no fueran paulatinos para poder llegar a, digamos, a concebirlos y a determinarlos de una mejor manera. Sigo considerando que el gran problema fue lo forzoso y la falta de apoyo, la falta de recursos, frente a la cual los profesores la mayoría de las veces tuvieron que echar mano de su inventiva y digamos, ingeniárselas para poder suplir los problemas tecnológicos y las necesidades que se iban imponiendo según la situación. Buen día, soy John Mora. Un saludo para nuestra querida acompañante Diana Milena Mejía, docente actual del Colegio La Palestina de Comunicación. Es periodista y comunicadora social y tiene 10 años de experiencia en la docencia. La docencia normalmente se llevaba a cabo en la presencialidad y por ende muchos profesores no iban tan de la mano con la tecnología. Hoy por hoy la metodología ha cambiado radicalmente y ahora se enseña virtualmente. Bueno, si tú me preguntas en relación al tema de adaptación, considero que en mi caso particular la tecnología siempre ha estado presente en cada uno de mis actividades. Por ende, pues considero que el tema de adaptación no fue tan difícil, puesto que la situación actual que está viviendo nuestro país, implícitamente no podíamos dejar de lado la tecnología y en mi caso particular mucho menos. La tecnología siempre ha estado presente en nuestras vidas. Las nuevas tecnologías de la información nos permiten a nosotros generar unas habilidades y unas capacidades que son fundamentales para nuestra profesión y especialmente en nuestros estudiantes. Por ende, lo que yo hice básicamente fue como replantear como cada una de esas actividades que les permitiera a mis estudiantes darse cuenta que si nosotros le damos un uso correcto a la tecnología, podemos generar diferentes mensajes, diferentes productos comunicativos, no solamente para ellos, sino también para la sociedad. La pieza fundamental para un buen aprendizaje son las actividades. Como sabemos, existen trabajos de laboratorio, por ejemplo, y demás métodos de participación activa que se llevan a cabo en la presencialidad. Bueno, yo como docente, ¿cómo hice para manejar el tema de las actividades en mis asignaturas?
pues básicamente lo que yo hice fue que mis estudiantes se enfocaran un poco en relación a las actividades de una forma dinámica, divertida. Como tú lo dices en la pregunta, pues para nadie es un secreto que muchos estudiantes tenían limitaciones en relación a sus actividades, por ende pues ellos tenían que desarrollar las actividades de otra manera pues digamos por las limitaciones en sus casas. Entonces básicamente lo que hicimos fue desarrollar algunas guías que realmente pues para mí como docente yo soy como apática a esa parte, pero lo que hice fue que esas guías fueran de manera práctica. Entonces lo hacía a través de dibujos, de instructivos, pero que ellos mismos lo desarrollaran a partir de las limitaciones que tuvieran desde su casa. Incluso trabajamos técnicas como el reciclaje, trabajamos técnicas de video donde ellos explicaban propiamente cómo se desarrollaban cada una de esas actividades. Particularmente es importante que los estudiantes aborden diferentes técnicas y que no solamente desarrollen una metodología, sino varias metodologías para poder ampliar sus habilidades y conocimientos. Hay que tener en cuenta que hacer uso de la tecnología puede tener tanto ventajas como desventajas. Ventajas y desventajas que podemos encontrar en la educación virtual. Realmente yo considero que en la educación o en los procesos que hemos llevado durante este tiempo, con la llegada de la pandemia, considero que básicamente hay más ventajas que desventajas. Una de las ventajas, el tema que logramos desarrollar en nuestros estudiantes, el tema de la responsabilidad. Apropiación del tiempo, apropiación de los conceptos, recursividad, tolerancia, respeto, resiliencia, empatía, que es bastante importante. Es ponerse en los zapatos de la otra persona y saber cómo está desarrollando sus actividades y básicamente también colocarse en los zapatos del profesor y decir, oiga, este profesor cómo está desarrollando las actividades desde casa, cómo le tocó reinventar sus actividades para poder llegar a cada uno de nosotros como estudiantes. Entonces básicamente yo siento que dentro de esta situación hay más ventajas que desventajas. La desventaja que yo encuentro en la educación virtual en este mismo momento, es el tema del contexto social, ¿sí? Porque el hecho de no tener contacto social, eso hace que uno como persona, y no solamente los jóvenes, sino nosotros también como docentes, caímos en algunos temas de crisis de salud, podría decir, de ansiedad, estrés, porque el hecho de estar uno encerrado constantemente en un tiempo determinado, donde uno estaba como acostumbrado a tener ese contacto social, eso hace que de alguna manera disminuya un poco el tema de tu seguridad, ¿sí? La seguridad de expresar, de hablar, de desarrollar como tus ideas. Entonces básicamente esa es una de las desventajas que yo encuentro. Vuelvo y te reitero, yo encuentro más ventajas que desventajas en esta situación. Sabemos que la educación siempre se desarrolló en un ámbito presencial y que ningún estudiante esperó que esta metodología fuera a cambiar en un corto lapso de tiempo. ¿Cómo llevó a cabo este enorme cambio en la educación virtual como estudiante? Bueno, yo creo que la pandemia en sí, el encierro nos dio una vuelta de 180 grados a demasiadas cosas en nuestra vida. Yo siento que como estudiantes pasar de esa metodología presencial, de esa forma de aprender de forma cara a cara y pasar a una metodología pues ya con lejanía, pues fue un proceso bastante difícil. En especial yo creo que para algunas personas que en su proceso educativo no iban de la mejor manera o no tenían las bases como muy sustentadas, por decirlo así, para estar en el grado que estaban. Pero sin embargo eso se hacía muchísimo más fácil el aprender cuando era de forma presencial. Entonces yo creo que como estudiante eso resulta ser un factor que delimita mucho
la capacidad que tuvimos de aprender, la capacidad que tuvimos para desarrollar ciertas habilidades y para desarrollarnos académicamente, en nuestro caso, ya lo último de nuestro colegio, de la mejor manera. Yo como estudiante, al principio fue un poco complicado el poder acomodarme, el poder acoplarme a esa nueva metodología, a esa nueva forma de aprender. Pues como lo dije anteriormente, presencialmente había la manera de, por ejemplo, las dudas, despejarlas eran muchísimo más fácil. Entender los temas ya con una interacción cara a cara, pues se hacía muchísimo más relajado el proceso de aprendizaje, por decirlo así. Pero entonces en la lejanía, la comunicación fue algo que nos tomó muy mal. Yo creo que en general a todos los estudiantes. Yo por mi parte tuve suerte, siento que tuve suerte porque conté con un equipo, no con un equipo, sino con un grupo de compañeros que nos apoyamos entre nosotros mutuamente para llevar a cabo pues un mejor aprendizaje. En algún punto yo creo que algunos cargamos con otros, pero esas personas también cargaron con nosotros cuando no podíamos. Todo fue un proceso como de dar y recibir, y el reacomodarnos fue muchísimo más fácil en grupo. Se logró pues una manera de aprender mucho más fluida y así logramos pues, La educación virtual siempre ha sido tanto criticada como elogiada por los alumnos. En su experiencia, ¿cree usted que es mejor o peor? Y si nos podría aclarar el por qué, sería mucho mejor. Bueno, yo siento que la modalidad virtual actúa o es mejor o peor independientemente de cada estudiante. Me gusta partir desde el ejemplo, es un ejemplo pues por decirlo así un tanto crudo, pero pues yo creo que se evidencia y me ha pasado con algunos compañeros, y es que el hecho de la modalidad virtual les ayudó un montón, porque eran personas que no tenían las bases suficientes o que no tenían los conocimientos suficientes para estar en el grado que estaban. Entonces la modalidad virtual, al ser tan poco comunicativa, por decirlo así, con los docentes y con los trabajos que habían que entregar, y pues se facilitaba, por decirlo así, el traspaso de trabajos entre los mismos estudiantes, pues eso hizo que estas personas que no tenían la suficiente conocimiento lograran aprobar de alguna forma mejor o más fácil, no mejor sino más fácil, que se les facilitara en gran medida el cursar su colegio, por decirlo así, lo que no está bien, pero pues para algunas personas es positivo por eso, porque resultó ser mucho más fácil que tomarlo de una manera presencial. Ya como opinión mía, yo creo que no hay nada como la educación presencial. El hecho de tener una cercanía con los docentes, con los compañeros y también todo el ambiente que esto crea es muy importante. No solo por cómo se aprende y lo que se aprende, aunque también eso influye mucho, sino también toda la experiencia que conlleva tener esa metodología. Porque cuando estamos aprendiendo en un salón de clases con personas de forma presencial, estamos también teniendo una interacción social, estamos en contacto con las personas, y eso fue algo que se debilitó mucho en el encierro. El no convivir tanto con la gente, el estar tan apartados, pues hizo que de alguna manera cambiáramos como personas, y tal vez de la manera no muy correcta. Entonces eso es lo que le rescato más que todo a la presencialidad, además de que claro, cuando estamos en un proceso de aprendizaje pues se tiene tanto la parte teórica como la parte práctica, y de forma virtual esa parte práctica se hacía muy compleja. Entonces yo por eso decido, o bueno, creo que es muchísimo mejor la educación presencial. Se tiene la experiencia completa, se aprenden los conceptos de manera correcta, el proceso de aprendizaje resulta ser mucho más llevadero, y también pues aporta mucho más a la construcción del aprendizaje, el conocimiento de cada una de las personas. El éxito y aprendizaje de los estudiantes ahora depende mucho de su trabajo autónomo, de qué tan responsables pueden llegar a ser por sí mismos. La tecnología ha ayudado de una forma extraordinaria a la educación y ahora depende de los estudiantes aplicarla correctamente. Con esto concluimos el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo.